Excelente. Bueno, Nico, ¿cómo estás viviendo? Bueno, hoy el tema allí donde te toca estar en la cámara, el tema look. Sí, ¿Cómo están estamos. viviendo eso? Sé que estaría casi liquidado el tema, pero bueno, han participado mucho, un porcentaje importante de cosas que han participado. ¿Cómo viven eso, Nico? Bueno, en realidad está por la mitad, Por ¿no? la mitad. Porque el Senado va a terminar mañana seguramente o el sábado más tardar de Ah, votar el articulado en el Pleno de la Cámara de Senadores y la semana que viene, seguramente el lunes, estaríamos haciendo una sesión extraordinaria en Cámara de Diputados para dar ingreso al proyecto y comenzarlo a tratar en una comisión que se va a crear para esos efectos, pensando también en coordinar y de alguna forma ver cuál va a ser el formato de discusión que pretende dar la coalición gobernante a este proyecto que tiene, en sus inicios tenía 501 artículos, ujú. ahora está en 474, pero bueno, puede tener alguna modificación, esperamos que sea menor, porque en definitiva el gobierno ha establecido que la discusión, la apertura del proyecto, recibir las delegaciones para que opinen sobre ese articulado se hizo en el Senado y la actividad en diputado va a ser menor, pero en definitiva el proceso constitucional marca que tiene que pasar por las dos cámaras con la discusión que corresponde, en el plazo que corresponde, que en este caso son 45 días para la Cámara de Diputados, y veremos de qué forma van a ser los planteos que allí se realicen. El Frente Amplio tiene su postura fijada, que es votar negativamente el proyecto en general, algunos artículos con algunos temas que nos parece que pueden avanzar o que pueden mejorar parte del ordenamiento jurídico de nuestro país lo va a acompañar y otros tanto, la gran mayoría no, porque entendemos que es regresivo, que atrasa, que quita derechos y que en definitiva echa por tierra buena parte de todo lo que hemos venido construyendo como sociedad en estos últimos 15 años. Entendemos además que las mayorías parlamentarias determinan en este caso cuál va a ser el rumbo del gobierno, es la columna vertebral del gobierno esta ley de urgente consideración, y a su vez los grandes cambios que han sufrido este proyecto, como puede ser quitar los artículos que referían a la desmonopolización de ANCAP, quitar los artículos que referían a la gestión institucional de Antel, o así también otros artículos referentes, por ejemplo, al sistema de áreas protegidas y otros temas de gobierno, fueron en buena medida porque no hay acuerdo en los integrantes de la coalición gobernante. Más allá de que el Frente Amplio ha hecho sus expresiones públicas respecto, por ejemplo, a que nos parecía un retroceso absoluto la desmonopolización de ANCAP, pero también es cierto que en ese tema puntualmente hay sectores dentro de la coalición que no están de acuerdo en acompañar eso. Hay otros temas que se pusieron en ese proyecto de ley que no fueron conversados previamente con los integrantes de la coalición. Entonces, en definitiva, lo que nosotros creemos es que el gobierno se está apurando a sacar este proyecto porque sabe que a la coalición le queda poco tiempo de vida. Y nosotros como oposición, que nos hemos fijado ser una oposición constructiva, proactiva, positiva, y pensando en que si criticamos esto es porque tenemos alternativa, vamos a tener la oportunidad en la Cámara de Diputados de proponer lo que a nosotros nos parece que está mal. Y en eso hemos andado todos estos días con otros proyectos de ley, ayer con un llamado a sala muy largo a 4 ministros de Estado respecto a A UPM. UPM2. Y bueno, creo que bueno, ahora el mecanismo de funcionamiento de la Cámara de Diputados va a acompañar todo este proceso de discusión de la LUC, por lo tanto seguramente las sesiones ordinarias se suspendan momentáneamente mientras que dure el tratamiento de este proyecto en diputados, que se va a extender hasta el mes de julio en principio, porque después a su vez la Cámara tiene que recibir la rendición de cuentas del periodo pasado y el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 31 de agosto para ingresar el proyecto de presupuesto quinquenal, que ese va a ser otra gran discusión que vamos a tener principalmente durante los meses de septiembre y octubre y que también fija buena parte del rumbo social, económico, productivo, laboral del país para los próximos 5 años. ¿Cuándo se tendría que liquidar el look? La LUC tiene, La a look. partir del lunes, comienza el plazo, si la LUC entra el lunes, como creo que va a suceder finalmente, el plazo comienza a regir a partir del martes Bien. por 45 días. Ese es el plazo que tiene la Cámara de Diputados para sancionar, darle media sanción al proyecto.
teniendo en cuenta además que si tiene modificaciones en diputados tiene que volver a senadores para que se las vote, porque se le está haciendo una modificación a la media sanción del Senado. Hoy dijo alguien aquí en la charla en el paro que se hizo hoy, de que, bueno, ustedes compañeros, algo así decía, ustedes saben bien que la LUC va a salir sí o sí. Y yo me quedé pensando, ¿va a salir sí o sí? La LUC va a salir sí o sí. Yo lo que creo es que no va a salir con todos los intereses que tenía el gobierno cuando la introdujo en el Parlamento. Porque lo que sucede es que el sistema político uruguayo desde el Parlamento se rige por mayorías y minorías, porque toda ley que salga del Parlamento necesita para su aprobación mayorías, que pueden ser mayoría simple, esto es 50 votos en 99 como mínimo, o mayorías calificadas, que pueden ser de 2/3, en ese caso se necesitan 66 votos, o de 4/5, que ya es para modificaciones un poco más complejas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la mayoría de los 5 partidos que están coaligados y que están gobernando atrás de la figura del presidente Luis Lacalle Pou, tienen las mayorías parlamentarias en este momento. Entonces, si ellos se ponen de acuerdo, alcanza para que el proyecto salga. Y es lo que está sucediendo. En definitiva, estamos asistiendo a cuestiones que tienen en común y cuestiones que no tienen en común los partidos que están en la coalición. Por lo tanto, si se proponen sacar este proyecto de ley tal cual vino desde el Senado, así va a salir. Es esa, en definitiva, la discusión. Vamos a conversar. Sí, claro. Vamos a conversar. El próximo jueves, si Dios quiere, cuando usted quiera, usted sabe que está en la puerta abierta. Pero una muy puntual. Te encontraste con un estado de gobierno distinto, donde, bueno, te tocó siendo suplente de la amiga Mercedes, estando con el gobierno. ¿Cómo lo viviste el de hoy? ¿Cómo lo viví? Bueno, yo digo siempre, y me parece que es también parte de la tarea política, es readecuarse a los tiempos que vivimos. Las mayorías son circunstanciales, siempre lo fueron ayer y lo son hoy, a pesar de que ayer había gente que odiaba las mayorías parlamentarias y hoy las aman, pero en definitiva es parte de lo que constitucionalmente corresponde para una sociedad que se aprecia de democrática y de republicana. Y a nosotros como Frente Amplio nos toca una nueva experiencia de vida política. Primero, en nuestro caso, en mi caso, aprender a hacer oposición desde un lugar de gobierno institucional como es el Parlamento. Porque hay pocos parlamentarios frente amplistas que fueron oposición, después fueron oficialistas y ahora vuelven a ser oposición. Esos son los menos, son muy poquitos los casos. Casi todos en algún momento fueron oficialistas durante los 15 años pasados y ahora pasan a ser oposición. Pero esta oposición es una oposición distinta, porque el Frente Amplio viene de ser gobierno, tiene la experiencia de haber gobernado, no solo el país, sino muchas de las intendencias departamentales y un buen número de municipios. Digo esto pensando en que estamos próximos a una elección municipal y departamental que también tiene su importancia en la sociedad uruguaya. Pero más allá de eso, obviamente que tenemos que hacer un cambio de chip. Nosotros, y lo soy oficialista, también hay algún furcio por ahí cuando hablamos de que hay integrantes del Partido Nacional que se siguen llamando oposición, cuando en realidad por esta cuestión de días y de meses que hace que cambiamos el gobierno, tienen que cambiar el chip ellos también de que son oficialismo y nosotros de que somos oposición. Eso es lo que se vive ahí adentro, está bueno. Claro que se alcanza con escuchar hoy hasta, un error que cometió muy jocoso, desde luego, la presidenta de la Asamblea General cuando se refirió a Eduardo Bonomi como señor ministro, ¿no? Y en realidad es senador. Pero eso pasa porque este cambio de roles hace que sucedan este tipo de cuestiones. Pero yo creo que pasa por ahí, ¿no? Que pasa por entender que igualmente estando en la oposición tenemos mucho por hacer. Yo me diferencio en algunos temas de postura política e ideológica abismalmente del diputado Colman y de la diputada Reich. Ellos les tocan ser oficialistas. ¿Por acá, si Dios quiere? Sí, claro que sí. Y a mí me toca ser opositor. Pero yo creo que hay grandes temas del país y del departamento que no tienen banderas políticas y que tenemos que sentarnos juntos a discutir. Y eso va más allá del rol que circunstancialmente nos toque, porque en definitiva el rol que estamos jugando hoy es el que nos dio la gente, el que lo dio la ciudadanía a través del voto. Usted me Por eso
Yo siempre me molesto, no digo que sea enojo por ahora, pero me molesto. Cuando se enoja, ¿eh? Me molesto, por ejemplo, cuando llegan los ministros de Estado al departamento y no invitan a los legisladores o no invitan a los medios de comunicación para que informen. Eso realmente me molesta porque me parece que es un atropello a la institucionalidad, porque no quiero que lo hagan por mi linda o fea cara como diputado, sino que somos una institución, que formamos parte de una institución como es el Parlamento Nacional y por lo tanto representamos un cúmulo de ciudadanos. Yo no voto, no represento a los que me votaron, a los 9.092 ciudadanos de este departamento que me votaron. Represento a los 120.000 habitantes, a aquellos que votan, a los que no votan, a los niños, a los veteranos. Entonces me parece que ese tipo de cosas capaz que forma parte de lo que falta aceitar, pero es necesario mejorarlo. No puede ser que estén pasando cosas en el departamento y que no nos estemos enterando. Me parece que ese tipo de cuestiones que podría caber en el tema de, yo qué sé, diplomacia política, pero son muy importantes, porque tenemos que sumar todos, máxime teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria, laboral, económica y social que estamos viviendo como sociedad, ¿no? El otro día hacías referencia de mi enojo. En realidad, lo que me pasó fue que estábamos discutiendo en el Parlamento, todos los partidos políticos allí representados, sobre el llamado a sala de los 4 ministros de Estado. Pero la discusión no pasaba si queríamos que vinieran los 4 ministros a informar o no, porque estábamos todos de acuerdo. La discusión pasaba si venían los cuatro ministros ya ahora en 15 minutos o venían mañana o en 15 días. Esa era la discusión instalada. Porque hay que prepararse para una... Hay que prepararse. De hecho, la sesión llevó 15 horas. La oposición tiene derecho a prepararse, a poder hacer las preguntas, a poder estudiar los temas que falten estudiar, a ver por qué lado va a ir la discusión. El miembro interpelante, que en este caso también es un hecho inédito en este país, un diputado oficialista interpelando ministros oficialistas, también necesitaba prepararse. De hecho, ayer, con casi 24 horas de diferencia, Lust, que fue el diputado que interpeló por Cabildo Abierto, dijo, bueno, hasta hace 10 minutos estaba preparando las preguntas. Quiere decir que no estaba todo tan pronto para arrancar la interpelación. Entonces, a mí, sinceramente, lo que me molesta y mucho es cuando caemos en discusiones bizarras, sin sentidos, totalmente secundarias para la institución que decimos representar, en términos chabacanos, muy bajos, con golpeteos violentos del pupitre, con palabras que no se adecuan a un parlamentario, porque en definitiva estamos dando un ejemplo nefasto, que vamos allí a pelearnos y en realidad tiene que ser una discusión por quién propone cosas mejores para mejorar el país. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, y acá, ojo que no hablo de que todos los malos o la discusión pasa porque el oficialismo se desbocó. No. También hubo compañeros frente amplistas que se desbocaron. Y a mí me preocupa que entremos en ese nivel de debate. Por eso dije lo que dije. Yo creo que hay valores fundamentales en la vida política de un sistema como es el nuestro, como es la coherencia, como es la honradez, como es el respeto ante la palabra y ante la opinión del otro, que no te la da un cargo, te la da tu actitud frente a la vida. Entonces, en ese marco yo creo que había que aportar una visión un poco más real, digamos, más aterrizada, que no fuera contra nadie, sino que justamente contribuyera a un mejor relacionamiento. Porque si empezamos así, ahora, cuando estemos discutiendo el presupuesto quinquenal, no sé cómo podemos llegar a terminar. Sí. Entonces, en definitiva, me parece que hay que abonar una idea común de buen entendimiento, ¿no? Nico, muchísimas gracias, era siempre bienvenido por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo ustedes. siempre es mi diputado, su diputado. Ya pasaron las elecciones. Usted va a tener que molestar al Nico y no le va a preguntar, Nico, Nibia o Mario. No, yo no soy su padre, usted es mi diputado. Eso es muy importante que la gente entienda y que valoren el respeto. Está buenazo. ¿Nos encontramos otro día, Nico? ¿Cómo no? La gente va a decir, lo cortaste a Nico. Bueno, sí, vino a acompañar a Luis. Se lo que hace para acá. Muchas gracias, Nico. Bueno, vamos arriba. Gustás. Gracias.